Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Muy buenas tardes. Qué bueno que comieron. ¿Estamos bien? ¿Sí? Comieron, estamos llenitos. Vamos aquí, gracias. Y gracias por aceptar esta invitación. También yo me siento muy agradecido por aceptar esta invitación. Por aceptar no, porque ustedes me hubieran invitado. Óigame, y qué lugar tan bello, qué lugar tan hermoso, qué cosas tan bonitas tiene nuestra iglesia. Y yo me alegro mucho que pueda ser así. Hermanos, hermanas, yo voy a compartir con ustedes una reflexión sobre algunas actitudes de María que nos deberían ser modelos para nosotros. Algunas actitudes de María, pero esas actitudes de María serán todas sacadas de la Biblia. Si tienen la Biblia, bueno que la saquen. Ustedes saben que los de la Renovación Carismática siempre usamos la Biblia, siempre la tenemos a la mano, y que la Biblia es como la espada que nos da fuerzas para enfrentar todas las dificultades. Así que en esta reflexión sobre la Virgen María, yo les voy a hablar de algunos aspectos de la vida de María y cómo esos aspectos, esas actitudes de la Virgen María nos pueden ayudar a nosotros y nos invitan a nosotros a vivir de esa manera. Entonces, por eso podemos decir María como modelo de fe. Modelo de fe porque algunas actitudes de ella nos inspiran a nosotros. Entonces, si pudiéramos darle un nombre a esta reflexión, podríamos decir María modelo de fe. María modelo de fe. Y entonces vamos a reflexionar sobre algunos aspectos de María, porque hoy a mí a veces me preocupa en ambientes de renovación que escucho muchas meditaciones sobre María y muchas de esas meditaciones poco basadas en la palabra de Dios. Entonces uno dice, si lo que decimos de María no está basado en la palabra de Dios, no sé si tenga un verdadero peso espiritual. Si nosotros toda nuestra fe no la basamos en la tradición de la iglesia, en los sacramentos y en la palabra de Dios, pues fácilmente tendremos una fe que se deteriora con relativa facilidad. ¿Qué podremos decir de María como modelo de fe? Y si tienen la Biblia allí, vamos a mirar en primer lugar un texto. Vamos a mirar un texto de la palabra de Dios. Está en el Evangelio de San Lucas. Busquen y verán, mis hermanos, la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 1, versículo 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 32. Cuando el ángel se aparece a María, el ángel se aparece a María en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. El ángel se aparece y le dice, te saludo,
favorecida de Dios. Versículo 29. Cuando María vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre grande, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a sus antepasados David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo descansará sobre ti como una nube. Palabra de Dios. Aquí hay un elemento, mis hermanos, que a mí me gusta ayudar a profundizar y sugerir para que ustedes después comentemos un poquito. Miren, a veces yo escucho a los predicadores decir: María inmediatamente dijo que sí a la propuesta del ángel de que quedaría encinta y de que tendría un hijo. Eso es muy bonito, pero eso no es verdad. Eso es muy bello, pero eso no es verdad. María no dijo inmediatamente que sí. María hizo una pregunta: ¿cómo va a suceder eso? Cuénteme. Y miren ustedes, hermanos, hermanas, María le está hablando al ángel. Se está dirigiendo al ángel y le está diciendo: pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y a mí me llama la atención, mis hermanos, mis hermanas, que María no dice inmediatamente que sí, sino que María hace preguntas. Hace una pregunta: ¿y cómo podrá ser esto? ¿Cómo podrá suceder esto si yo no vivo con ningún hombre, si yo no conozco ningún varón? ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo podrá suceder esto? Y me llama la atención una mujer que pregunta, que hace preguntas. Siempre he escuchado a veces: es que María no hizo preguntas. Y no es verdad. María hizo preguntas. Le preguntó al ángel: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y a veces pensamos que la fe es no hacer preguntas. Las personas inteligentes se hacen preguntas. Las personas inteligentes dicen: pero ven acá, explícame cómo es eso. Y lo que le dijo María al ángel fue: oye, ven acá, explícame cómo va a ocurrir eso. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo va a ser eso? El ángel le dio una explicación. Yo no creo que María hubiera entendido totalmente el significado de eso, pero María después aceptó, y sobre eso vamos a reflexionar en otro punto. Pero lo que me llama la atención, mis hermanos, es esto: María que hace preguntas. Y estamos hablando de María como modelo de fe. Y cuando hablamos de María como modelo de vida de fe, también estamos hablando
de la capacidad de hacer preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ocurre eso? A veces pensamos que la fe es no hacer preguntas y tragar entero. Yo creo que tal vez no. Yo creo que en la fe es válido hacerse preguntas. Es válido interrogar. Es válido hacerse interrogantes. Y a mí me llama la atención de María, que hace preguntas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Qué significado tiene eso? Yo no sé si tú en tu vida de fe te haces preguntas. Yo me hago preguntas. No las puedo resolver. Me pregunto, ¿cómo es posible que por la oración del sacerdote, con el apoyo de toda la comunidad, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo? Me pregunto, ¿cómo será eso posible? Y cuando me respondo, quedo en las mismas. Solamente creo, acepto, tengo fe, pero me pregunto. Y yo creo, mis hermanos, que es válido hacerse preguntas en el mundo de la fe. Y creo que es válido interrogarnos, no solamente tragar entero, sino preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo pueden suceder ciertas cosas? Y a mí me llama la atención de María, una mujer que hace preguntas, que se pregunta. Y a veces nosotros también tenemos preguntas que hacerle a Dios. ¿Tú tienes preguntas que hacerle a Dios? No es un irrespeto hacerle preguntas a Dios. ¿Tienes preguntas que hacerle a Dios? A veces yo le preguntaba a Dios durante la pandemia, ¿esto cuándo va a parar? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y esto por qué ocurrió? Y a veces también me pregunto cosas sobre mí mismo y sobre la iglesia. También me hago preguntas. Y no está mal hacerlas. La fe de María es una fe que interroga y que pregunta. Es una fe inteligente. Es una fe que profundiza porque es una fe inteligente. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de María como modelo de fe, hablamos de María que nos enseña a preguntarle a Dios. No tengan miedo de preguntarle a Dios. Y es que a veces la oración, mis hermanos, mis hermanas, la oración es también hacerle preguntas a Dios. A veces yo cuando estoy orando le digo a Dios, ¿por qué tantas injusticias? Yo no entiendo esto. Explícame. No es un acto de insolencia. Pensaría más bien que es un acto de inteligencia. Y no me las estoy dando aquí de inteligente. Pero creo, mis hermanos, que la oración también es hacerle preguntas a Dios. ¿Tienes preguntas que hacerle a Dios? ¿Tienes preguntas? A veces yo le pregunto a Dios, ¿por qué me ocurrió este problema? ¿O por qué esta enfermedad? Yo no sé si tú le preguntas a Dios, si nosotros hemos creado una familia buena, ¿por qué hemos tenido los problemas que hemos tenido? ¿A quién más le pregunto si no es a Dios? ¿A quién más le puedo hacer preguntas profundas si no a Dios? Pero de María aprendo, mis hermanos y mis hermanas, a hacer preguntas. En segundo lugar, de María aprendo una cosa, como modelo de fe. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Después de que a María le pasó todo esto, María, en el capítulo 1, versículo 39, dice:
Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre. Vamos a pasar el versículo 56. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. ¿Cuántos meses se quedó María con su prima Isabel? ¿Cuántos? 3 meses. Los primeros 3 meses de su embarazo, María se fue a pasarlos con su prima Isabel. Los primeros 3 meses de su embarazo, María se fue a pasarlos con su prima Isabel. ¿Por qué María hizo eso? ¿Por qué María se fue a donde su prima Isabel y se quedó 3 meses con ella? Porque a veces en la vida necesitamos momentos de soledad, de quietud, de silencio, de volver sobre nosotros mismos, de recapitular, de pensar, de reflexionar. Yo creo personalmente, mis hermanos, que María se fue a estar con su prima Isabel a tener 3 meses de quietud, de serenidad, de tranquilidad, de silenciamiento, de oración. Y realmente a veces me imagino a María con su prima Isabel compartiendo qué significaba todo esto. Porque no crean, mis hermanos, que el golpe fue fácil de asumir. Porque a María le sucedió algo que no le había ocurrido a ningún ser humano en toda la historia de la humanidad. Porque Dios con María se saltó las leyes que había creado. Porque Dios había dispuesto que para que naciera una criatura había que tener un hombre juntarse con una mujer y tener una relación sexual. Y Dios se saltó con María esas leyes que Él mismo había creado. Y Dios se saltó con María esas leyes, esas normas. Por lo tanto, yo creo que María necesitó un tiempo para volver sobre sí misma, un tiempo para recuperarse, para pensar, ¿qué significa todo esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Y María, mis hermanos y mis hermanas, es modelo de fe porque se toma un tiempo para pensar, para orar, para reflexionar. No toma, aceptó esa propuesta del ángel, pero necesitó un tiempo para pensar qué está ocurriendo aquí, qué es lo que pasa conmigo, qué sigue. Y por eso María es modelo de fe en este segundo paso que estoy dando. ¿Por qué? Porque María se tomó un tiempecito para volver sobre ella misma. Y es que, mis hermanos, a veces ustedes y yo necesitamos un tiempo para volver sobre nosotros mismos, para pensar. Hay un peligro de los hermanos de la renovación carismática. Tenemos un peligro, y es que vivimos de congreso en congreso, de actividad en actividad, de evento en evento. La mayoría de las personas toman nota, que bueno, como lo están haciendo algunos hoy. Otros compran los libros, otros se llevan los CDs de las prédicas. Pero pudiera asegurar que la mayoría ni volvemos a escuchar
las prédicas, ni nos tomamos un tiempo para digerir, ni nos tomamos un tiempo para reflexionar. Y el peligro de eso es la superficialidad. Y algunos hermanos de la renovación carismática pueden ser un mar inmenso de conocimiento con un dedo de profundidad. Superficiales. El mundo de hoy sufre de superficialidad. ¿Y qué significa superficialidad? No reflexionar suficientemente sobre las cosas. No volver suficientemente sobre las cosas. ¿Qué me está pasando? Y lo que yo veo en María, mis hermanos, es una persona que se toma un tiempo para volver sobre ella misma. ¿Qué me ocurre? ¿Qué está pasando? Y yo no sé si tú y yo a veces nos tomamos un tiempo para preguntarnos qué me está pasando. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Algunas personas, también en la renovación, cuando sienten ciertas cosas muy humanas, ¿saben qué les pasa? Le atribuyen al demonio eso que sienten. Y no es el demonio, somos nosotros mismos. Pero no volvemos sobre nosotros, no volvemos sobre nuestro pensamiento. Tómate un tiempo para pensar, ¿por qué siento lo que siento? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué tengo rabia? Hay gente que le dice a uno, hoy amanecí bajo de ánimo. Pues tómate unos minutos y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué amaneciste bajo de ánimo? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Si tú vuelves sobre ti mismo, si tú vuelves sobre ti misma, si tú te autoconoces, si tú conoces tu manera de ser y tu manera de pensar, mi hermano, mi hermana, estás madurando. Si no vuelves sobre ti mismo, no estás madurando. La madurez es la capacidad de volver sobre nosotros mismos y volver sobre nuestro propio ser. Pero hay gente que le dice a uno, padre, no sé, yo tengo rabia. ¿Y por qué tienes rabia? ¿Qué es lo que te genera esa rabia? ¿Qué es lo que sientes? No tengas miedo de enfrentarte a ti mismo. No tengas miedo de enfrentarte a ti misma. No tengas miedo de ti mismo, porque Dios pasa a través de tu realidad. Así que, mis hermanos, yo veo en María una persona que se toma tiempo para pensar, para reflexionar. Y tal vez a nosotros nos está faltando eso. Hermanos, yo estoy viendo mucha gente en la iglesia hoy que está muy triste, muy deprimida, muy angustiada. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Y cuando me dicen, no, nunca oro. Pero ¿cómo te vas a sentir mal si nunca hablas con Dios? ¿Cómo te vas a sentir bien si nunca vuelves sobre ti mismo, sobre ti misma? No te avergüences de nada de lo tuyo, porque eso eres. Vuelve sobre ti, como María se fue 3 meses a estar con su prima Isabel, y se fue 3 meses a compartir con ella. ¿Alguien tiene un pañito, una servilleta? Que siento mucho calor. Aquí está, gracias. Pues veo a María, una mujer que vuelve sobre sí misma. Por eso María es modelo
de fe. Hay un tercer elemento de María como modelo de fe. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Jesús se les pierde a sus padres. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia? Jesús se le pierde a sus padres. Ellos, extrañamente, recorren un camino sin Él. Ellos, extrañamente, hacen... Gracias. Ellos, extrañamente... Ya me dieron algo. Ya está bien. Ellos, extrañamente, hacen un caminar sin Él. Cuando se dan cuenta, se devuelven. Y María le hace el reclamo a Jesús. ¿Por qué nos haces eso? Jesús les dice, ¿acaso no saben ustedes que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y dice la palabra del Señor, que en Lucas capítulo 2, pero versículo 50, pero ellos no entendían lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Esta frase que nosotros la conocemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 58. María guardaba las incomprensiones, guardaba las cosas en su corazón. Guardaba en su corazón. Por eso después algunos santos de la iglesia, como San Juan Eudes, han hablado del corazón de María como el lugar donde hay escondidos tantos secretos sobre Jesús. Pero cuando hablamos de María como modelo de fe, estamos hablando de que ella guardaba muchas cosas en su corazón. ¿Qué es guardar cosas en el corazón? ¿Qué es eso que una madre guarda en su corazón? Las comprensiones que iba teniendo de la persona de Jesús. Es decir, María misma, escúchenme esto que voy a decir, no lo sabía todo de Jesús desde el principio. No sabía todo desde el principio. Ella fue acumulando conocimiento de Jesús. No lo sabía todo desde el principio. Fue conociendo poco a poco. Guardaba en su corazón las cosas maravillosas de Jesús. Y lo que yo veo en María es una persona que interioriza, que va guardando cosas de Jesús. El Señor las va guardando en su corazón. Va guardando cosas en su corazón, comprensiones de Jesús. Mi hermano, mi hermana, lo que tú comprendes de Jesús hoy es muy distinto de lo que comprendías hace unos años cuando comenzaste el camino de la fe. Y has ido guardando en tu corazón, has ido guardando tantas cosas, tantas hemos visto tú y yo, tantas cosas en este caminar de fe, cosas que nos asustan, cosas que nos decepcionan, cosas que nos aterrorizan, cosas que nos asombran, cosas que nos maravillan. Y el corazón va guardando ese significado de las palabras y de la persona de Jesús. Y a mí me fascina, mis hermanos, cuando el Evangelio dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una persona que guardaba en su corazón. María era una persona que iba, además de estar 3 meses con su parienta Isabel, era una persona que guardaba en el corazón,
que hacía silencio. Su corazón, sus sentimientos eran el lugar donde ella guardaba lo que Jesús iba revelándole y lo que ella iba comprendiendo y lo que ella iba aprendiendo de Jesús. Me encanta esa frase de que María guardaba todo esto en su corazón, porque había cosas que ella todavía no entendía, pero su corazón iba comprendiendo poco a poco. El conocimiento de Dios es un conocimiento paulatino. Es un conocimiento que todos los días crece. Y ella iba guardando todas esas cosas en su corazón. Y por eso a veces le podemos decir a María: María, enséñame lo que hay en tu corazón. María, muéstrame lo que hay en tu corazón, porque tal vez nadie conoce mejor el corazón de su hijo que la madre y que el padre. Pero María guardaba todas las cosas de Jesús en su corazón. Ella, sus incomprensiones, porque dice la palabra del Señor que ella y José no entendían muy bien lo que estaba pasando. Y a veces ustedes y yo, mis hermanos, no entendemos algunas cosas que nos suceden y las vamos guardando en el corazón. Es decir, es una actitud meditativa, es una actitud de intimidad, es una actitud de ir guardando en el corazón. Y por eso María es modelo de fe, porque sabe guardar en su corazón secretos extraordinarios de Jesús. Pero María es modelo de fe, porque es modelo de creyente que va guardando, que va almacenando, que su corazón se vuelve como un cofre de conocimientos, de recuerdos. Mi hermano, mi hermana, también tu corazón, María es modelo de fe, porque también tu corazón y mi corazón son un lugar donde vamos guardando tantas cosas. Los que somos mayores, nuestro corazón es un lugar donde guardamos tanta experiencia, tanta riqueza. El Papa Francisco, en sus catequesis, últimamente ha estado hablando del discernimiento, en las catequesis de los miércoles. Pero antes de eso, a principio de año, habló de los abuelos, de los ancianos, y del valor y el respeto de los abuelos y de los ancianos como un lugar que hay que cuidar y valorar, porque hay allí tanta riqueza. Mi hermano, mi hermana, guarda en tu corazón tantas cosas bellas que hay en la vida. Guarda en tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tu ser, porque hay muchas cosas en tu corazón que son valiosas. Guárdalas. Y María es modelo de fe, porque guardaba en su corazón el conocimiento de Jesús. Pero hay un cuarto lugar, en el Evangelio de San Mateo, una cuarta actitud. Mateo capítulo 2, versículo 13. Resulta que están José y María, y José y María saben que hay una dificultad, hay un problema, están persiguiéndolos. Y miren lo que hacen José y María en el Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 13. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto saqué a mi hijo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aquí hay un elemento muy bonito, mis hermanos. Acompáñenme en esta reflexión. María y José se dan cuenta que la vida del niño corre peligro. ¿Y qué hacen María y José? No dicen, aquí nos quedamos, esta es la tierra de nosotros, este es el Mesías, este es el Salvador, este es el Redentor, quedémonos aquí, porque nadie nos puede hacer daño, porque este es el Mesías. ¿Qué hicieron María y José? Huyeron. Repítanlo fuerte. ¿Qué hicieron María y José? Huyeron. ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Y huyeron de día o de noche? De noche. Díganme una cosa. A nosotros nos han enseñado que huir de noche es típico ¿de qué? De cobardes. De cobardes. José y María sabían a quién llevaban en sus brazos. Dios les había dado la custodia del Mesías, del Salvador. Y ellos no se envalentonan. Ellos no se envalentonan diciendo, nosotros tenemos aquí al Mesías, no nos van a hacer daño. No, patitas en la calle, a huir, porque de María y de José aprendemos una cosa: cuando el peligro es evidente, el mayor acto de valentía es huir. Escúchenme, cuando el peligro es inminente, el mayor acto de valentía es la huida. Y si pudiéramos decirlo de esta manera, la cobardía es el mayor acto de valentía. Si tú tienes una debilidad y se te presenta la ocasión, no te la des de valiente, huye. Si tú tienes una ocasión para el pecado, no te la des de muy valiente, huye. Porque a mí, yo sí me imagino a José diciéndole a María, nos vamos, agarre al muchachito, los pañalitos, y nos vamos. Y yo me imagino a María diciéndole, ¿y a dónde vamos? Yo no sé, pero nos vamos. Y María le pudo haber dicho a José, pues yo no me muevo de aquí. Porque María le pudo haber dicho a José, yo no me muevo porque este es el Mesías, Él nos protegerá. Yo no me muevo porque este es el Salvador y un ángel a mí me lo anunció. Yo no me muevo de aquí. Aquí me quedo. ¡Ey! La terquedad puede poner en peligro la salvación del universo. El Salvador huye en los brazos de su padre y de su madre. Y a mí me encanta pensar en María y José de noche huyendo. Me fascina pensar en esa escena, cuidando al Mesías. Mis hermanos, porque hay momentos en que hay que huir. Cuando te hagan propuestas indecentes y no seas capaz de enfrentarlas, huye. No te las des de muy valiente, no te las des de muy fuerte, porque a veces el mayor acto de valentía
es la cobardía. A veces recuerdo una frase de mi madre: huye del peligro y no perecerás en él. Huye del peligro y no perecerás en él. Y lo que yo aprendo de María como modelo de fe es: si hay cosas que ponen en peligro mi integridad como persona, como creyente, huye. Si hay cosas que ponen en peligro tu vida espiritual, huye. El teléfono, con el teléfono estoy grabando. Hay veces que uno tiene que huir, porque la pornografía, la indelicadeza, la maldad están en tu mano hoy. Se llama teléfono. Huye, huye, porque a veces, hoy, hay gente que pasa horas enteras en TikTok. No son capaces de leerse una página de un libro. Absolutamente superficiales, mediocres, no tienen mente, no piensan. No piensan. Porque hoy el peligro está en tu bolsillo o en tu bolso. Cuidado, huye. No te estoy diciendo que no lo uses, pero tú sabes muy bien cuál es tu debilidad. Y acuérdense que el que tiene rabo de paja, que no se arrime al fuego, porque se te quema el rabo y otras cosas. Se te quema el rabito y otras cosas. Huye, mi hermano, huye. María y José, patitas a volar, porque hay muchas más cosas que cuidar. Así que María es modelo de fe porque huye del pecado, huye del mal, huye del peligro, huye de la superficialidad, huye de la mediocridad, huye de la pereza. Huye, mi hermano. Hay que huir a veces para conservar la riqueza que tenemos. Y María y José tenían la riqueza del Mesías en sus brazos. Y yo creo que es increíble este texto, nosotros no lo reflexionamos. Y María y José no dijeron: no, pues que vengan por nosotros, que nosotros tenemos un ejército de ángeles que nos pueden defender, porque este es el Mesías. ¿Qué va? Salieron corriendo de noche, como los ladrones. Los que salen de noche son ladrones. No eran ellos ladrones, pero cuidaban lo que tenían. Y tú cuidas lo que tienes. Cuidas lo que tienes. Huye del peligro. Huye del peligro. Así que María es modelo de fe porque huye ante los peligros. Hay otra actitud de María. Ya voy a acabar. Hay otra actitud de María. Lucas 1:38. Cuando el ángel le habla a María, que yo creo que ella no entendió mucho, María le dice esta palabra al ángel. Ustedes y yo la conocemos de memoria. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, Lucas 1:38,
yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Que se haga en mí según tu palabra. Y aquí hay una actitud tan bonita, mis hermanos, un modelo de María de fe. Soy esclava del Señor. Esclava. ¿Qué es ser esclavo? ¿Qué es ser esclavo, mis hermanos? El esclavo no depende de él mismo. El esclavo depende de otro. Cuando María dice yo soy esclava, pues nosotros no entendemos hoy mucho lo que significa ser esclavo, porque ya la esclavitud en sus grandes formas ha sido abolida. Pero el esclavo no pensaba por sí mismo. El esclavo dependía totalmente de su amo. El esclavo estaba totalmente a merced del amo. El esclavo no tenía pensamiento. El esclavo no tenía voluntad. El esclavo no tenía personalidad. El esclavo dependía totalmente de su amo. Y cuando María le dice, he aquí la esclava del Señor, ¿qué quiere decir? Quiero depender totalmente de mi Señor. Depender. Quiero depender totalmente de mi Señor. Y quizás, mis hermanos, esta es una de las mayores actitudes espirituales que cristiano cualquiera puede tener. Hacerse esclavo del Señor. ¿Qué quiere decir? Pablo lo explicaba en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué significa ser esclavo? Hay otro que domina en mí. Hay uno que me manda. Hay uno que es mi dueño. Hay uno que es mi dueño. Y la actitud de María es hermosa. Yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava de Dios. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Mi hermano, mi hermana, eso significa que tú ya no te perteneces. Perteneces a otro. ¿Y qué es ser cristiano? Cristiano es, yo ya no me pertenezco, yo pertenezco a otro. Y eso significa ser esclavo. Hay uno que define por mí, hay uno que decide por mí. Escúchame esto, decide por mí. A ustedes y a mí eso todavía no nos entra, porque el mundo de hoy está hecho para mujer, empodérate, no te dejes dominar de un hombre. Esos son los grupos feministas hoy. En mi país esos grupos feministas iban a quemar una iglesia hace días, la Catedral Primada de Bogotá. Yo decido sobre mi cuerpo. Eso es una mentira. Yo soy la dueña de mi cuerpo. Mujer, tú no eres la dueña de tu cuerpo. Como el hombre, tú no eres el dueño de tu cuerpo. Tú tienes dueño. Dios es el dueño de tu ser. El dueño de tu cuerpo, el dueño de tu mente, el dueño de tu historia. Y eso es para hombres y mujeres. Es una mentira de la sociedad actual de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Eso es mentira. He aquí la esclava del Señor. Depende de otro. Otro es mi dueño. Tengo dueño.
tengo dueño. ¿Saben, mi hermano? ¿Por qué yo cuido mi cuerpo? ¿Por qué yo hago deporte? ¿Por qué camino? ¿Por qué yo, si estoy enfermo, voy al médico? ¿Por qué yo cuido mi cuerpo? Porque yo tengo dueño. Yo no poseo un cuerpo. Yo le administro un cuerpo a Dios. Por eso, esa palabra de María es tan clara. He aquí la esclava del Señor. Yo soy uno que tiene dueño. Y Dios es mi dueño. En mi cuerpo, en mi mente, en mi inteligencia, en mi sexualidad. Dios es mi dueño. Y por eso cuando María dice, he aquí la esclava del Señor. Hermanos, voy a decir una palabra dura y perdónenme si los ofendo. Honrar a María no es rezar 10 rosarios al día. Eso no es honrar a María. Porque hoy estamos tan confundidos. Honrar a María es decir todos los días, he aquí la esclava del Señor. He aquí el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No sé, a veces escucho, es que yo me voy a consagrar a Jesús por María. No sé si teológicamente eso es acertado, porque la única consagración válida del católico es el bautismo. Y a veces, en la renovación, hay cosas que deberíamos profundizar. Pero les voy a decir una cosa. Honrar a María es más que tener una imagen de ella en la casa. Y la tenemos todos. Honrar a María es decir todos los días, yo soy la esclava del Señor. Eso es honrar a María. Que se haga en mí según tu palabra. Que se haga en mí según tu querer. Eso es honrar a María. Por eso digo que María es un modelo de fe cuando dice, soy la esclava. Esclava. Cuando dice que se haga en mí según tu palabra. Esa es la actitud espiritual. Por eso María es modelo de fe. Que se haga en mí según lo que tú quieres. Hermanos, termino con esto. Eso duele. Eso duele. Eso parte el alma. Eso saca lágrimas. Porque, hermanos, depender de Dios totalmente saca lágrimas. Duele. Duele. Y yo no sé si nosotros hoy queremos que nos duela. Hoy queremos un cristianismo fácil, de victoria, en fin, eso está bien. Pero resulta que el que Dios sea mi dueño, que yo sea su esclavo, su esclava, eso me parte el alma. Eso es duro. María le dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor. ¿Y saben cómo termina eso? Con esto, el ángel se fue. Me encanta eso. Por favor, vuelvan sobre la Biblia. Traigan la Biblia. Mediten la Biblia. El ángel dice, la Biblia dice, y el ángel se fue. ¿Qué quiere decir con eso?
así es. Así es. Cuando dice el ángel se fue, quiere decir, ya Dios dijo lo que tenía que decirle a María. Ya, mire, después de eso, no le habló más el ángel a María. María lo comprendió todo. ¿Saben cuándo María lo comprendió todo? Cuando se hizo esclava del Señor. Ya el ángel se fue. No volvió a haber más apariciones, ni más palabras del ángel a María. Esa fue la última. María entendió todo. Se hizo esclava del Señor. Suficiente. Hermanos, ¿qué es la vida cristiana? Hacerse esclavo del Señor. Esa es la vida cristiana. ¿Qué es ser carismático? ¿Aplaudir? También en el estadio aplauden y no son carismáticos. ¿Qué es ser carismático? ¿Hablar en lenguas? Pablo dice que un día no hablaremos más en lenguas. ¿Qué es ser carismático? Hacerse esclavo del Señor. Depender totalmente del Señor. Aprendemos de María interioridad, paciencia, preguntas, disponibilidad, apertura. Por eso decimos que María es modelo de fe. Tengan mis hermanos la bondad de poner las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba.